Sí, ¿no? ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar ya las comunicaciones orales para que no se nos haga muy mal el tiempo, porque ya sabéis que estamos un poquito todo comprimidos. Recordaros que son 7 minutos de exposición y luego habrá 2 por si alguien quiere hacer alguna pregunta. El micrófono para hacer preguntas, si alguien tiene o quiere hacer alguna, está allí, a la mano izquierda. Bueno, presento, él es Rafael Santamaría Olmo de Córdoba, yo soy María José Torres Sánchez de Granada. Y bueno, cuando queráis, pues ya estáis nuestra primera ponente de comunicación. Pues os presento a Clara Barrios Barrera, que va a presentar el estudio, la comunicación titulada Asociación entre los perfiles de glicosilación. Perdón, es que no se ha ido la pantalla. Vale. Asociación entre los perfiles de glicosilación de la inmunoglobulina G y la prevalencia e incidencia de las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes tipo 2. Adelante, cuando quieras, Clara. Hola. ¿Está? Vale. Bueno, muchas gracias por haber elegido mi Astra para hacer esta comunicación oral. Esto no funciona, por cierto, ¿eh? No marca, para que lo sepáis solo. Entonces, ¿intentaré marcar con esto? Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues mi nombre es Clara Barrios, soy del Hospital del Mar del Servicio de Nefrología del Hospital del Mar de Barcelona. Este es un trabajo multicéntrico realizado con 2 cohortes holandesas, ¿vale? El título es Asociación entre los perfiles de glicosilación de la inmunoglobulina G, la prevalencia e incidencia de las complicaciones micro y macrovasculares asociadas a la diabetes tipo 2. La glicosilación presenta uno de los procesos más importantes y complejos de los mecanismos reguladores posttranscripcionales, una vez que se haya, más allá del gen, ¿no?, de las proteínas. Implica la unión de oligosacáridos o azúcares a las proteínas y esto regula la función de las mismas, la estructura, el plegamiento, la estabilidad, etc. Los perfiles de la N-glicosilación de la inmunoglobulina G modifican su acción efectora y reguladora del sistema inmune, modulando su capacidad inflamatoria. De esta manera sabemos y aplicamos en nuestro día a día cómo la modificación de la glicosilación de las proteínas está implicada en la actividad de la IgG como anticuerpo monoclonal. Se ha asociado las modificaciones de la glicosilación con enfermedades inflamatorias autoinmunes como el lupus, la artritis, etc. Importante su asociación con enfermedades cardiovasculares, con la diabetes, algunos tipos de cáncer y, sobre todo, con la edad y el envejecimiento. Además, nosotros hemos contribuido a distintos estudios donde se asocian los distintos perfiles que puede tener la IgG con la enfermedad renal en población general, en población trasplantada y la respuesta del huésped a infecciones como el COVID. Los procesos inflamatorios están directamente relacionados con el desarrollo de complicaciones vasculares en la diabetes tipo 2, en especial con la enfermedad renal, como sabemos. Los distintos perfiles de la glicosilación de la IgG podrían asociarse con las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes y nuestro objetivo pues, es básicamente el título, analizar la asociación de los distintos perfiles de la glicosilación de la IgG con las complicaciones prevalentes e incidentes de la diabetes tipo 2. Para ello realizamos la determinación de los perfiles de glicosilación, se hace mediante cromatografía líquida de alto rendimiento, donde se valoran los 24 picos esenciales de los glicanos y luego estos 52 estructuras derivadas, porque son estructuras complejas que se van combinando entre ellos. Entonces, para poder hacer un análisis de estos 76 estructuras diferentes es muy complejo y entonces lo hicimos agrupándolo por grupos funcionales, un poco según su actividad más inflamatoria, menos inflamatoria. Como veréis, agruparemos ahora y hablaremos siempre de aquellos perfiles más galactosilados, fucosilados, salicilados o la N-acetilglucosamina bifurcada. La población, como os comenté, son 3 cohortes europeas independientes, 2 de ellas son de distintas regiones de Holanda y nuestra cohorte Genodiab-Mar, que es de nuestra área de salud. Todos ellos son pacientes con diabetes tipo 2. Estudiamos la asociación de estos perfiles de la glicosilación, fucosilación, galactosilación, sialización y bisección con la enfermedad macrovascular definida como cardiopatía isquémica, vasculopatía periférica e ictus isquémico y microvascular definida como nefropatía y retinopatía, tanto prevalente como incidente en un seguimiento medio de 6 años y medio. Los estudios de asociación se hacen mediante regresión logística y de Cox
Y utilizamos dos modelos de ajuste, el modelo básico, que era ajustado por edad y sexo, y el modelo en el que añadimos los factores de riesgo cardiovascular clásicos que solemos definir, que veis ahí. Además, damos por una P válida aquella P menor de 0,05, que es la clásica que nos movemos nosotros. Cuando se hacen estudios complejos con muchas covariables, pues hay que aplicar un test para evitar falsos positivos, que es mucho más exigente con respecto a su P, al valor de la P significativa. Bueno, a ver, vale, estas son las características basales de la población. La tabla es un poco compleja, pero bueno, tenéis que ver ahí, les he hecho la columna de la derecha, donde veis que hemos analizado más de 3.700 pacientes, con una edad media de 66 años y medio, una duración de la diabetes de más de 10 años, más de la mitad de ellos eran hombres, o sea, en general pacientes muy parecidos a lo que podemos tener en una consulta. Como veis, eran pacientes más bien gorditos, con un buen control metabólico, control lipídico y control de presión arterial también aceptable, y el 16% de ellos eran fumadores activos, un 44% nunca había fumado. Con respecto a la prevalencia y a la incidencia de las complicaciones macrovasculares, también veis que hay diferencias. Así como la población está del área de Hoorn, de Holanda, pues era una población mayoritariamente menos enferma comparativamente con el área nuestra de salud. A ver, esto se marca así. Con el área nuestra vemos pues un 25, un 21% de cardiopatía isquémica. Vemos que nuestra población de nuestra área de salud también tiene casi un 20% de vasculopatía periférica y de ictus prevalente en torno al 10%. También veis que nuestra población del Genodiap aportaba mucha más enfermedad renal que la que podían aportar los otros compañeros de Holanda, así como retinopatía, que es lo lógico porque tienen más afectación microvascular. Bueno, esta tabla muestra el metaanálisis de los resultados, tanto incidentes como prevalentes, de los 4 grupos de glicosilación que hemos analizado. En negrita se muestran aquellos que pasan el test estadístico normal y, además, resaltado en amarillo, aquellos que realmente pasaron también el test de falso positivo. Simplemente porque luego os lo pongo en otro tipo de gráficas, que veáis que para nefropatía y retinopatía, tanto prevalente como incidente, sí que vamos a encontrar diferencias significativas en la asociación, pero poca cosa con las complicaciones macrovasculares más allá de la cardiopatía isquémica, y que la galactosilación y la sialización fueron los dos únicos grupos de los perfiles de glicosilación que mostraron cierta asociación significativa. Aquí muestro estos forest plot, donde vemos abajo el metaanálisis de las 3 cohortes en nefropatía prevalente y nefropatía incidente con respecto a los glicanos sialicilados y galactosilados. Lo primero que uno ve aquí es que esta diferencia entre los modelos de análisis pues no produjo grandes cambios, es decir, los perfiles de glicosilación están sobre todo influenciados por la edad y por el sexo. Aunque metiésemos muchos más factores de riesgo, realmente las rayitas están como muy paralelas, ¿no? No modificaba mucho los modelos. Como veis, existe discrepancia entre las distintas cohortes analizadas, pero bueno, la sialización y la galactosilación en general dieron unos perfiles protectores tanto para la nefropatía prevalente como incidente. Lo mismo vimos con retinopatía prevalente como incidente, ya en la sialización vamos perdiendo nivel de significación, como veis aquí en este último análisis del forest plot. Y en cuanto a la cardiopatía prevalente, pues veis que hay discordancias entre las distintas cohortes y no llegamos a un nivel de significación, sobre todo en la cardiopatía incidente. En conclusión, observamos que hay perfiles con un perfil o un matiz más antiinflamatorio, como la galactosilación y sialización de la IgG, que están asociados con menor prevalencia y desarrollo futuro de nefropatía y retinopatía. Para otras complicaciones asociadas a la diabetes tipo 2, estos perfiles de asociación solo se vieron con la prevalencia, lo que posiblemente refleje un estado de inflamación vascular en curso, o quizás que la N de eventos no fue suficiente para poder ver diferencias. Nuestros hallazgos van en línea con otros estudios de asociación de riesgo cardiovascular y tenemos que tener claro que la glicómica, el estudio de la glicómica, tiene un potencial papel predictivo y puede ayudar a detectar pacientes de mayor riesgo de desarrollo de complicaciones. Nos ayuda a profundizar y a entender más
y mejor los mecanismos fisiopatológicos implicados en el daño micro y macrovascular asociado a la diabetes tipo 2. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. ¿Alguna pregunta en la audiencia? ¿Alguien que quiera preguntar algo sobre este trabajo tan minucioso y lleno de datos? Clara, yo te quería preguntar, evidentemente entiendo que todos los modelos están corregidos por el resto de variables clásicas, ¿no? de tal. Es muy interesante porque entonces tú me estás diciendo que hay dependiendo del patrón de glicosilación, tiene una diferente actividad pro o antiinflamatoria, ¿no? Y a mí me llama la atención cómo se ha ocurrido esta historia y segundo, si hubiera alguna posibilidad de ser capaces de modular esto y utilizarlo como una arma terapéutica. Bueno, no, hola. No se me ha ocurrido a mí, esto viene de largo, esto ya hace mucho tiempo que hay grupos de trabajo que estudian cómo la modulación de los perfiles de la glicosilación podría ser o no un target terapéutico. Los oncólogos lo tienen incluido dentro de la batería de tratamientos que utilizan para los pacientes distintos cánceres. Además, como se vio una asociación muy evidente de los perfiles de glicosilación y el envejecimiento, entendiéndose pues, por todos los procesos inflamatorios, endovascular, daño endotelial, etcétera. No sé si te acuerdas cuando estuvo tan de moda lo de medir lo de los telómeros. Sí, vale, pues la glicosilación es mucho más eficaz con respecto a valorar tu edad biológica que, por ejemplo, la longitud de los telómeros. A raíz de todo eso, pues las personas implicadas o con inquietud de averiguar si los procesos inflamatorios que están en todo tipo de patologías, podía haber una asociación con enfermedad cardiovascular, diabetes y las complicaciones de la diabetes, pues se va ampliando cada vez más, digamos, los estudios que intentan encontrar estas asociaciones. La aplicación de todo esto, hoy por hoy, son estudios súper complejos, no se hacen en los laboratorios al uso, te tienes que inventar estadísticamente cómo poder llegar a entender estos 76 perfiles, cómo combinarlos. A veces hay discrepancias, son estudios caros y hoy por hoy no lo veo yo que podamos aplicarlo en nuestra práctica. Yo creo que está aún en fase de entender que esto está siendo, hay algo aquí que puede ayudarnos a entender la fisiopatología del daño renal y de las complicaciones asociadas a la diabetes y abrir la posibilidad de entender cómo modulando estas glicosilaciones podamos frenar algunos de estos daños, como de momento solo tenemos en la aplicación clínica, aparte de algunos fármacos oncológicos, el uso de la inmunoglobulina G como fármaco monoclonal, que tiene modificada, lo que tiene modificadas es sus perfiles de glicosilación. Muy bien, muchas gracias. Tenemos solamente dos minutos para el turno de preguntas, así que si os parece pasamos ya a la siguiente presentación. La siguiente presentación corre a cargo de Nicolás Roberto Robles, pero tú no eres Nicolás Roberto Robles. ¿Cómo es tu nombre? Eva. ¿Eva? ¿Qué más? Eva Vázquez. Bueno, la presentación corre a cargo de Eva Vázquez, que la presentación lleva por título Polimorfismo de los genes de los cotransportadores de glucosa afecta a los eventos cardiovasculares de los pacientes con nefropatía diabética. Cuando quieras, Eva, 7 minutos, recuerda. Vale. Bueno, pues no declaramos ningún conflicto de interés. Y bueno, a modo de introducción vamos a decir que la diabetes es una enfermedad que afecta a más de 400 millones de personas en todo el mundo, que hasta un 40% de los pacientes diabéticos van a desarrollar enfermedad renal y la enfermedad renal diabética es la primera causa de enfermedad renal terminal en todo el mundo. Los pacientes diabéticos tienen un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares y tienen una probabilidad hasta 2 veces mayor de fallecer de un evento cardiovascular respecto a la población no diabética. Este riesgo es aún mayor si al factor diabetes le sumamos la enfermedad renal respecto a los diabéticos que tienen función renal normal. El objetivo de nuestro trabajo es determinar si los SNPs o polimorfismos de un solo nucleótido de los genes implicados en la homeostasis de la glucosa se relacionan con el riesgo de eventos cardiovasculares y la evolución renal en pacientes con nefropatía diabética. En la imagen podemos ver 4 de los 6 genes estudiados, que son en los que nos vamos a centrar en esta presentación,
En cursiva están los genes y los transportadores que codifican, que son GLUT1, GLUT2, SGLT1 y SGLT2, presentes en el túbulo contorneado proximal. En cuanto al diseño del trabajo, se seleccionaron, en este organigrama podemos ver que se seleccionaron 824 sujetos procedentes del repositorio del proyecto Nefrona, de los cuales 506 eran controles, diabéticos y no diabéticos, y 318 pacientes con nefropatía diabética y con una enfermedad renal crónica estadio 3 o superior. Se siguió a estos pacientes durante una mediana de 46 meses y se vio el desarrollo de eventos cardiovasculares. Se analizó como objetivo primario del estudio, como hemos dicho, las asociaciones genéticas con el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares, así como parámetros de evolución renal, y luego como objetivo secundario estaba encontrar asociaciones genéticas que se relacionaban con el riesgo de nefropatía diabética. El análisis genético se realizó mediante genotipación por Taqman OpenArray en el Centro Nacional de Genotipado de Madrid y se analizaron 23 SNPs en 6 genes que en esta comunicación nos vamos a centrar en los que codifican los transportadores de glucosa. En esta tabla podemos ver las características demográficas y las variables clínicas de la población de la muestra, en los controles y en los pacientes con nefropatía diabética. Es esperable que haya diferencias significativas, que son las que se muestran con asterisco, sobre todo en factores de riesgo cardiovascular clásicos como es el IMC o la hipertensión. Decir que no se encontraron asociaciones genéticas estadísticamente significativas que se relacionaran con el riesgo de desarrollar nefropatía diabética, en parte probablemente porque en el grupo control solo había 55 pacientes diabéticos. Al final del estudio, 65 pacientes experimentaron eventos cardiovasculares en el grupo de nefropatía diabética versus 9 en el grupo control. Esto también dificultó establecer asociaciones genéticas significativas en el grupo control que se relacionaran con el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Entonces, a partir de ahora, la comunicación me voy a centrar en el grupo de nefropatía diabética. En la tabla podemos ver las características en función de si padecieron o no eventos cardiovasculares. En cuanto a los resultados, hubo 3 polimorfismos que se relacionaron de manera significativa con los valores de filtrado glomerular estimado. Los 2 primeros presentes en el gen que codifica el transportador GLUT1 y se relacionaron respectivamente con valores inferiores y superiores de filtrado glomerular estimado. El tercero de ellos, localizado en el gen SLC5A2, que codifica el transportador SGLT2, que es un gen que ha cobrado interés recientemente, su estudio en relación al riesgo de eventos cardiovasculares. Y decir que se ha estudiado en otros trabajos de su relación con parámetros glucémicos y con la susceptibilidad a la diabetes tipo 2 que en nuestro estudio confería un filtrado glomerular a 4 mililitros minuto mayor a los pacientes portadores. Esta significación estadística se mantuvo tras ajustar por factores de riesgo cardiovascular clásicos. En cuanto a la supervivencia libre de eventos cardiovasculares, hubo 2 polimorfismos también estadísticamente significativos que se relacionaron con una supervivencia libre de eventos cardiovasculares mayor, en el caso del primero, en el gen SLC2A2, que codifica el transportador GLUT2, y se relacionó con un aumento de la supervivencia libre de eventos cardiovasculares. Este transportador ya también había sido estudiado en otros trabajos que parecía conferir una mejor respuesta a la monoterapia con metformina en pacientes diabéticos y además en otro trabajo también se señala que los portadores pueden tener una menor expresión del transportador en el túbulo renal, pero todavía no se sabe bien las consecuencias de este hecho. En cuanto al segundo polimorfismo, el segundo SNP en el gen que codifica el SGLT2, confirió una menor supervivencia libre de eventos cardiovasculares a los pacientes portadores. Este gen también ha sido estudiado en otros trabajos, pero no se han encontrado asociaciones estadísticamente significativas con parámetros glucémicos. En el nuestro se observaba una tendencia a unos valores mayores de hemoglobina glicada, aunque no alcanzó significación estadística. Tras hacer una regresión de Cox, el riesgo de desarrollar un evento cardiovascular fue en el primer transportador, en el primer SNP, se halló unos ratios de 0,49 de sufrir un evento cardiovascular y en el caso del segundo SNP de unos ratios de 1,92, en el caso del que codifica del polimorfismo en el gen que codifica el SGLT2. A modo de conclusión, decir que la enfermedad renal diabética sabemos que confiere un riesgo excepcionalmente alto de sufrir un evento cardiovascular en comparación con la población general. En nuestro estudio este riesgo fue 5 veces mayor.
Los polimorfismos en los genes que codifican GLUT1 y SGLT2 se han relacionado con valores de filtrado glomerular estimado, con los superiores o inferiores, depende del SNP, y la variabilidad en GLUT2 y en el transportador de glucosa SGLT2 ha dado lugar a una modificación en la supervivencia libre de eventos cardiovasculares. Bueno, la comunicación de la que esta comunicación está sacada de este artículo que se ha publicado hace poco más de una semana. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Pues, sí. Sería súper interesante poder ver si estos polimorfismos en aquellos casos irregulares enfermos que tenemos por SGLT2, aquellos que progresaron a pesar de tener puesto el SGLT2 y el inhibidor del sistema de angiotensina, si en este estudio farmacogenómico, ¿no?, su respuesta se ve modificada Por tener alguno de estos SNP menos protectores, ¿no? Como proyecto casi imposible porque no va a conseguir las muestras, pero que estaría súper bien, que estaría súper bien poder aplicarlo, ¿no? Y saber si aquellos pacientes que tienen estos marcadores de peor respuesta, pues ya los podemos tener identificados, ¿no? En un mundo de estos de tratamiento dirigido. A lo mejor podemos encontrar polimorfismos que confieran una expresión aumentada de los transportadores SGLT2 y que por eso no respondan bien al tratamiento con inhibidores. Sí, sería Claro. interesante profundizar sobre ellos. Sí, sí. ¿Y cuál es la ruta fisiológica? Es decir, ¿cómo del SNP se lleva al filtrado glomerular superior o inferior Para eso, y al evento? lamentablemente, no tenemos respuesta todavía. Pero seguro que tenéis una especulación o una idea, ¿no? Pues lamentablemente ¿No? tengo que decir que no, que de momento no, la repercusión funcional de cada uno de estos polimorfismos todavía no está muy clara y nosotros hemos visto la asociación, pero realmente como no sabemos la consecuencia que tienen para los portadores de ese polimorfismo, pues no podemos establecer tampoco una hipótesis de por qué un filtrado mayor o menor. De momento todavía hacen falta más estudios para profundizar sobre eso. Sí, pero ahí tenéis una buena línea de trabajo. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos en tiempo. Damos paso. Damos paso a la siguiente comunicación. Cristian Orellana nos presenta cambio en la categoría de riesgo CADIGO. Cambio en la categoría de riesgo CADIGO con el tratamiento con semaglutida, un análisis post-hoc del estudio SUSTAIN 6. Cuando quieras. Antes de empezar, quiero dar las gracias a la gente de Novo Nordisk por confiar en mi persona para poder presentar este trabajo. Trabajo que ya fue presentado en el Europeo en mayo de este mismo año y, como ven, titula Cambio en la categoría de riesgo renal CADIGO con el tratamiento con semaglutida, un análisis post-hoc del estudio SUSTAIN 6. Las guías CADIGO nos recuerdan que la clasificación de categoría de riesgo es un enfoque que nos permite definir la probabilidad de progresión de enfermedad renal crónica y, por lo tanto, de enfermedad cardiovascular. Asimismo, las guías CADIGO también nos recuerda que los agonistas de los receptores GLP-1 pueden ser utilizados en aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular, en aquellos que no se puedan utilizar los tratamientos de primera línea por filtrado y bueno, que es una opción terapéutica. Dentro de los antecedentes, el uso de los agonistas de los receptores GLP-1, como semaglutida, se ha asociado con reducciones en la albuminuria y podría preservar la tasa de filtrado glomerular en personas con diabetes mellitus tipo 2. Todavía no se ha explorado si el tratamiento con semaglutida afecta a la categoría de riesgo de enfermedad renal crónica de una persona. Por lo tanto, el objetivo fue evaluar si semaglutida subcutáneo produce mejoras en la categoría de riesgo CADIGO frente a placebo. Esto se realizó dentro de los métodos usando los datos de 2.804 pacientes de los 3.297 del estudio de seguridad cardiovascular SUSTAIN 6. Este análisis post-hoc evaluó desde el inicio hasta los 2 años el porcentaje de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con semaglutida versus placebo. Si se movía, flecha roja hacia arriba, si se movió a una categoría de riesgo CADIGO más alta, gris si permaneció en la misma categoría CADIGO, verde si se movió a una categoría de riesgo más baja.
Los criterios ya los conocemos, eran bajos, moderados, altos, muy altos, y el análisis para evaluar la contribución de la proteinuria y la tasa de filtrado glomerular al cambio en la categoría también fue valorado. Esta es la gráfica con los resultados. Podemos, con respecto al cambio en la categoría de riesgo CADIGO, podemos ver cómo en la población total, los pacientes que recibieron semaglutida subcutáneo frente a placebo tuvieron menos probabilidad de pasar una categoría de mayor riesgo. Y si lo desglosamos por categorías, la de riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto, pues fueron estadísticamente significativos tanto la de riesgo bajo como la de riesgo alto. Asimismo, los pacientes que recibieron semaglutida subcutáneo frente a placebo tuvieron mayor probabilidad de pasar, más probabilidad de pasar a una categoría de menor riesgo, y si lo desglosamos también podemos ver cómo es estadísticamente significativo tanto para los de riesgo moderado y los de riesgo muy alto. Con respecto a los factores que contribuyeron al cambio en la categoría de riesgo, me gustaría resaltar cómo fue la proteinuria, el factor que mayor contribuyó a la disminución del riesgo cardiovascular, sobre todo en el grupo de riesgo moderado. A manera de conclusión, los participantes que recibieron semaglutida subcutáneo frente a placebo tenían más posibilidades de pasar a una categoría de riesgo CADIGO más baja y menos probabilidades de pasar a una categoría de riesgo más alta. Los efectos de semaglutida subcutáneo, tanto con respecto a proteinuria y tasa de filtrado, contribuyeron al cambio favorable en el perfil de la categoría de riesgo, y la reducción de la proteinuria fue el factor más contribuyente. Están pendientes los estudios de FLOW y REMODEL, pues que nos dirán más cosas a futuro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Yo es que no sé si me he perdido. ¿El cambio de estadio te refieres a cambio de filtrado glomerular o de albuminuria? De los dos, de los dos. Se estratificó por categoría de riesgo. Vale, pero las categorías de riesgo es una tabla de 2×2. Sí, entonces se clasificó según la categoría CADIGO, pues en bajo o ninguno. Ah, vale, ya claro. Te refieres a los colorines, claro, de la tabla. Eso. Vale. Vale. ¿Alguna otra pregunta de la sala? Vale, pues gracias. Seguimos adelante. La siguiente comunicación será Ainhoa González Luis, que lleva por título Reducción de los niveles de la proteína cloto en riñones y páncreas de ratones con obesidad inducida por dieta. Cuando quieras, Ainhoa. Buenas tardes, yo soy Ainhoa, como ya me han presentado. Les voy a presentar este experimento realizado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, cuyo título es Reducción de los niveles de la proteína cloto en riñones y páncreas de ratones con obesidad inducida por dieta. No va. Ahora, bueno. Como ya se aprecia en el título, cloto es el factor determinante de este estudio, considerada como una proteína antienvejecimiento que se expresa en múltiples órganos y tejidos. Además, presenta gran variedad de implicaciones biológicas, dentro de las cuales podemos destacar la citoprotección, la capacidad antioxidante, la capacidad antiapoptótica, la protección vascular e íntimamente ligada con la temática de este estudio, su implicación en la regulación metabólica. Haciendo hincapié en la regulación metabólica de cloto en el organismo, ya encontramos diferentes estudios que la relacionan con... Perdón, es que me estoy distrayendo con la puerta. La implicación de cloto en diferentes estudios. Encontramos diferentes ensayos clínicos en los que ya se ve cómo pacientes con obesidad y diabetes experimentan una disminución de esta proteína en suero. Del mismo modo, también se han realizado estudios en cultivos celulares, donde vemos cómo cultivos de células renales en condiciones de hiperlipidemia y de alta glucosa experimentan una disminución en la cantidad de esta proteína. También encontramos diferentes modelos murinos en los que se ve una disminución de la proteína cloto tanto en páncreas como en tejido renal.
Vale. Haciendo un poco de hincapié en estos estudios relacionados con la diabetes, aquí ya podemos ver dos modelos de diabetes mellitus, tanto diabetes mellitus tipo 2 como diabetes mellitus tipo 1, en la que se experimenta una disminución de la proteína cloto en los islotes pancreáticos. Estos hallazgos los que sugieren es que la biodisponibilidad de cloto puede estar implicada en la fisiopatología de estos desórdenes. Sin embargo, no se conoce qué sucede en situaciones de normoglucemia, función pancreática conservada y obesidad, lo cual nos ha dado lugar a plantearnos la siguiente hipótesis de este experimento, que sería determinar si la obesidad inducida por dieta es capaz de provocar variaciones en los niveles renales y pancreáticos de esta proteína. Para poder rechazar o afirmar esta hipótesis hemos llevado a cabo el siguiente diseño experimental, en el cual hemos partido de 10 ratones machos T57. Estos ratones han sido divididos en dos grupos que han sido sometidos a diferentes intervenciones dietéticas. 5 de ellos han sido sometidos a una dieta estándar y 5 de ellos a una dieta alta en grasa. Una vez ha concluido esta intervención dietética, hemos pasado a recolectar muestras de sangre y orina, tejido renal y tejido pancreático. Para comenzar con el bloque de resultados, como cabría esperar, aquí mostramos una evolución de los pesos de los ratones y lo que esperábamos era un aumento del peso de estos ratones en los que han sido sometidos a una dieta alta en grasa. Del mismo modo que vemos un aumento en el peso de estos ratones, también encontramos un aumento del peso de sus órganos. En cuanto a las determinaciones que hemos llevado a cabo en sangre y orina, empezamos por un estudio de expresión génica en el que estudiamos diferentes marcadores de inflamación y, diferentes marcadores de inflamación en los cuales no encontramos ninguna diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. Sin embargo, cuando miramos no, me estoy liando un montón, perdonen. Empiezo. Determinaciones en sangre y orina, miramos cloto sérico y cloto urinario. No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos. Sin embargo, cuando miramos cloto sérico, sí que encontramos diferencias estadísticamente significativas en estos grupos, viendo paradójicamente y contrario a lo observado en humanos, un aumento de cloto sérico en los ratones obesos. Ahora sí que estamos en las determinaciones de expresión génica en riñón. Aquí no encontramos diferencias estadísticamente significativas en los marcadores de inflamación. Tampoco encontramos diferencias de expresión génica del gen cloto en ninguno de estos dos grupos. Cuando pasamos al estudio inmunohistoquímico de los riñones, lo realizamos a partir de cortes sagitales de tejido renal. Empezamos por un recuento de los glomérulos de estos cortes. No encontramos diferencias estadísticamente significativas en este recuento entre ambos grupos. Sin embargo, cuando pasamos al estudio del área glomerular, sí que encontramos diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, viéndose una glomerulomegalia en aquellos ratones que han sido alimentados con una dieta grasa. Cuando pasamos a estudiar la inmunoreactividad de cloto, tanto en el córtex renal como en la médula renal, también encontramos diferencias estadísticamente significativas, viendo una marcada reducción de los niveles de cloto en el nivel de este tejido renal en los ratones que han sido sometidos a una dieta grasa. Por último, realizamos un estudio inmunohistoquímico de los islotes pancreáticos, empezando por unas tinciones hematoxilina-eosina, donde vimos las diferencias que se podrían observar en el área de los islotes pancreáticos. Lo que concluimos es que no vimos diferencias en el área de los islotes pancreáticos de estos dos grupos. Tampoco encontramos diferencias estadísticamente significativas cuando medimos la inmunoreactividad de la insulina, pero cuando pasamos a medir la inmunoreactividad de cloto pancreático, sí que encontramos diferencias estadísticamente significativas, viendo una disminución de cloto en estos islotes pancreáticos en aquellos ratones que han sido sometidos a una dieta alta en grasa. Estos resultados los que nos sugieren y lo que hemos podido concluir a partir de ellos es que la obesidad inducida por dieta provoca un descenso en los niveles renales y pancreáticos de la proteína cloto y que este descenso se da en ausencia de hiperglicemia y de incrementos de albuminuria, lo que conlleva a considerar que la obesidad per se podría provocar modulación de la expresión de la proteína cloto en estos órganos. Esto sería todo y disculpen, es que la puerta, la verdad que me concentro. Muy bien, muy bien.
Lo has hecho muy Perdone. bien. No, no, muy Es que bien. me desconcentré un par de veces y digo, no se corresponde. Totalmente comprensible, no te preocupes. ¿Alguna pregunta en la sala? Ainhoa, me ha llamado la atención que las fotos son muy chulas y se ve muy claramente cómo hay una diferencia en la expresión de cloto a nivel tisular. Pero, sin embargo, creo recordar, o me ha parecido entender, que en los niveles circulantes de cloto no hay diferencias y en RNA mensajero tampoco hay diferencias. En los niveles de cloto sérico nosotros sí que encontramos diferencias. Lo que pasa que encontramos lo diferente a lo que se ha visto en estudios humanos. Pero sí que se ve un aumento de la proteína clotosérica en los ratones obesos. Y era significativo, porque Sí. creo recordar que era 4 versus 5, pero Sí. me parece que no llevaba estrellita, pero sí es significativo, ¿no? Vale. Entonces la hipótesis es que se corta más cloto de la superficie de la membrana de la célula, ¿no? Sí. Vale. ¿Y habrá algún mecanismo que regule esa ruptura de la proteína, entiendo, no? Sí, por proteasa, sí. Vale. Pasamos a la siguiente comunicación, que la presentará Raúl Rodríguez y se titula Patrón de expresión del RNA mensajero en riñones de ratones con nefropatía diabética tipo 2. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de nada decir que ninguno de los autores tiene conflicto de intereses con este trabajo. Bueno, el título ya lo habéis visto, que es Patrón de expresión de microRNAs en riñones de ratones con nefropatía diabética tipo 2. Bien, como habréis escuchado ya unas cuantas veces y probablemente cientos durante estos días, la nefropatía diabética es una de las mayores complicaciones de la diabetes y representa además la principal causa de enfermedad renal crónica terminal. Desgraciadamente, la incidencia actual de la nefropatía diabética continúa creciendo debido al aumento de la prevalencia de la diabetes tipo 2, ligada al síndrome metabólico, la obesidad y la dislipidemia, siendo necesario, por tanto, la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas que permitan controlar esta enfermedad. De hecho, a día de hoy se estima que aproximadamente un tercio de los pacientes con diabetes progresa a nefropatía diabética a pesar del intenso control glucémico. Uno de los principales mecanismos que se ha descrito que participa en la aparición de la nefropatía diabética es lo que se denomina memoria metabólica, generada por la hiperglucemia y las alteraciones que ésta induce en los mecanismos epigenéticos. Entre estos mecanismos epigenéticos se pueden encontrar la metilación del DNA, las modificaciones de las histonas o los microRNAs. Respecto a estos últimos, los microRNAs son moléculas pequeñas de ARN monocatenario no codificante formadas por aproximadamente unos 19 o 25 nucleótidos. Después de un procesamiento y maduración, estos microRNAs maduros pueden regular la expresión génica de sus genes diana mediante la degradación, la danilización o la represión traduccional. Además, se ha demostrado que mediante estos mecanismos los microRNAs son capaces también de regular numerosas respuestas celulares, como pueden ser la inflamación, el estrés oxidativo o la fibrosis, todas ellas muy importantes en el desarrollo de múltiples patologías. Por todo ello, el objetivo de este trabajo fue caracterizar el patrón de expresión de microRNAs en ratones diabéticos con el fin de buscar potenciales biomarcadores y dianas terapéuticas que puedan servir en la práctica clínica para prevenir o ralentizar la progresión del daño renal en pacientes diabéticos. Para ello elegimos un modelo de nefropatía diabética que se desarrolla naturalmente en ratones BTBR obi-obi. Son ratones que tienen deficiencia en la expresión del gen de leptina, por lo tanto comen sin saciarse y ganan peso rápidamente, se produce un aumento de la glucemia y de pérdida de función renal. Lo que hicimos fue primero un estudio de diversos parámetros metabólicos y también un estudio morfológico e inmunohistoquímico de los riñones. Posteriormente, recogimos parte de la corteza renal de los diferentes grupos, hicimos un estudio de secuenciación masiva de microRNAs y un posterior análisis bioinformático. Lo primero que hicimos fue hacer una caracterización metabólica del modelo de diabetes y comprobamos que efectivamente los ratones BTBR obi-obi presentaban un aumento en la glucemia tras 22 semanas, así como un aumento de peso y de diversos marcadores de pérdida de función renal, como son el ratio albúmina-creatinina urinario, la creatinina sérica y el nitrógeno úrico en sangre.
Posteriormente hicimos una caracterización histopatológica de los riñones y comprobamos que los ratones BT-Berrio-Biobi tenían una expansión de la matriz mesangial y glomerulomegalia. Encontramos también esclerosis glomerular, hialinosis, aplanamiento tubular e infiltrado intersticial focal y atrofia tubular. Una vez comprobado esto, hicimos el estudio de secuenciación de microRNAs y encontramos que había 99 microRNAs que presentaban una expresión diferencial en los ratones BT-Berrio-Biobi comparado con los ratones wild-type. Aquí podéis ver una tabla que muestra los 10 microRNAs que estaban más expresados diferencialmente, como son el 1802, el MIR34A o el MIR132. Posteriormente, utilizando estos microRNAs, hicimos un análisis bioinformático utilizando la herramienta Ingenuity Pathway Analysis de QIAGEN, en el que determinamos las rutas que podían estar involucradas para los principales genes diana de los 99 microRNAs que habíamos encontrado. Observamos que entre estas rutas destacaban la activación de TH1 y TH2, la necroptosis, la adipogénesis y la transición al epitelio mesénquico. Con estos mismos microRNAs hicimos un análisis de interacción de redes y comprobamos que las potenciales redes reguladas por estos microRNAs estaban asociadas principalmente con enfermedades inflamatorias y con desórdenes del tejido conectivo. Más concretamente, a nivel de rutas moleculares, comprobamos que la vía de SMAD2/3 era una de las rutas que podría estar potencialmente más regulada por estos 99 microRNAs. Para confirmar los resultados del microRNA-seq, evaluamos algunos de estos microRNAs por PCR a tiempo real y comprobamos que efectivamente 1802, MIR34A o MIR375 estaban aumentados en los ratones BT-Berrio-Biobi. Posteriormente, como la vía de SMAD era una de las que nos había salido como potencialmente más regulada por estos microRNAs, hicimos una atención inmunistoquímica en la que determinamos que había una activación de la ruta SMAD en los ratones BT-Berrio-Biobi tras 22 semanas. Y también, como habíamos visto que la inflamación era una ruta potencialmente modificada por estos microRNAs, evaluamos algunos marcadores de inflamación, como ENGAL y MCP1, y vimos que efectivamente estaban aumentados. También ACTA2, que participa en la transición epitelio-mesénquima, sin embargo, no encontramos modificaciones en los niveles de TGF-beta. Por todo ello, con estos datos podemos concluir que los riñones de los ratones diabéticos BT-Berrio-Biobi presentan un patrón de expresión diferencial de microRNAs tras 22 semanas en comparación con los ratones wild-type. Además, concluimos que los 99 microRNAs desregulados en los riñones de estos ratones potencialmente regulan genes que participan en respuestas inflamatorias, en adipogénesis, necroptosis y transición epitelio-mesénquica. Finalmente, considerando que algunos de los microRNAs más desregulados en estos ratones, como el MIR802, MIR34A o MIR132, finalmente postulamos que la modulación de estos microRNAs MIR802, MIR34A o MIR132 mediante mimics o antagomirs, tanto en células renales como en este propio modelo de BT-Berrio-Biobi, podrían ayudar a comprender mejor el papel que tienen estos microRNAs en el desarrollo y evolución de la nefropatía diabética y a diseñar futuras biomarcadores o abordajes terapéuticos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta de la sala para este trabajo prácticamente de ciencia ficción del futuro? Sí, no, yo creo que yo no tendría ninguna pregunta porque evidentemente la metodología que habéis desarrollado aquí está un poquito lejos de lo que es la práctica clínica habitual, pero desde luego el buscar este tipo de objetivos terapéuticos como herramientas para ser capaces de modular la evolución de la enfermedad a mí me parece una cosa espectacular. Entonces, daros la enhorabuena por el trabajo y adelante a seguir por ahí. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Sí? Vale, pues muchas gracias. El siguiente ponente será Andrea Figuerrubio, que nos va a presentar la comunicación que lleva por título El aumento de decorina en plasma de enfermos renales crónicos se relaciona con la capacidad de adhesión de monocitos y con el número de vesículas extracelulares endoteliales en plasma. Cuando quieras, Andrea. Bueno, buenos días.
Pues, en primer lugar, os voy a explicar un poco lo que es el glicocalis endotelial. Es una capa de proteoglicanos y glucosaminoglicanos que recubre la superficie de las células endoteliales por su cara luminal y que cumple diversas funciones, entre ellos el mantenimiento de la integridad vascular, la permeabilidad endotelial, la significación por óxido nítrico, la regulación del estado redox de la célula y además participa en la adhesión celular. El glicocalis endotelial, en el contexto de enfermedad renal crónica, se va a ver dañado o debido a la reacción de enzimas, principalmente activadas debido al contexto de toxinas urémicas, de inflamación y de estrés oxidativo que tienen estos pacientes. Entre estos componentes del glicocalis endotelial que van a verse escindidos, se van a liberar a plasma sanguíneo y vamos a poderlos detectarlos. Entre ellos tenemos la decorina, que es la molécula que vamos a estudiar en esta presentación. Y hemos elegido esta molécula debido a que se ha visto que está implicada en la formación de placas de ateroma y de calcificación vascular y, por tanto, van a propiciar la aparición de enfermedades cardiovasculares, que, como sabemos, es la principal causa de mortalidad en los pacientes con enfermedad renal crónica. Por tanto, nos proponemos que la decorina podría ser un marcador accesible de daño endotelial. El objetivo de este estudio sería comparar la presencia de decorina en plasma en pacientes con enfermedad renal crónica según el tratamiento recibido y con el objetivo de tratarlo como un potencial marcador de daño endotelial. Como objetivos secundarios, analizaremos la relación de los niveles de decorina en plasma con las alteraciones en las poblaciones de monocitos, para con ello compararlo con un estado de inflamación. Además, valoraremos los niveles de decorina en plasma y la expresión de moléculas de adhesión en monocitos y lo relacionaremos con la presencia de decorina en plasma con los niveles de vesículas extracelulares, ya que se ha postulado que las vesículas extracelulares, en concreto las endoteliales, pueden ser un buen marcador de daño endotelial también. Para ello, recogimos sangre de los pacientes y participantes de este estudio en el Servicio de Nefrología del Hospital 12 de Octubre. Contamos con 15 controles sanos, 22 con enfermedad renal crónica avanzada en estadios 4 y 5, 22 en hemodiálisis, 16 en diálisis peritoneal y 16 que recibieron un trasplante renal. En estos pacientes, analizamos los monocitos mediante citometría de flujo y los clasificamos en clásicos, intermedios y no clásicos. Tenemos aquí. Además, también medimos la expresión de ICAM1, una molécula de adhesión, tanto su presencia o ausencia como la cantidad de expresión de esta molécula. Además, también mediante citometría de flujo medimos las vesículas extracelulares, centrándonos sobre todo en las endoteliales. Y la decorina fue medida en plasma a partir de una técnica de ELISA. En cuanto a los resultados, observamos un aumento de la decorina en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, de forma significativa comparado con los controles. Además, también se veía ligeramente aumentado en hemodiálisis, aunque esto no resultó significativo. Y lo que resulta también bastante relevante es que el aumento que observamos en los enfermos renales crónicos avanzados no aparece en trasplantes y resulta significativo el descenso. Luego quisimos relacionarlo, como hemos dicho, con el estado de moléculas de adhesión, en este caso ICAM1. Para ello, los niveles de decorina se relacionaron con la expresión de esta molécula en pacientes con enfermedad renal crónica, en los que incluimos a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Y observamos una relación negativa, es decir, que al disminuir los niveles de decorina, aumentaba la expresión de CD54 y al contrario. Y esta relación se dio sobre todo en aquellos que tienen la decorina más aumentada, en los pacientes ERCA y en los pacientes en hemodiálisis. El resto ya no resulta significativo. Y, por otra parte, también relacionamos la presencia de decorina en plasma con las vesículas extracelulares. Y observamos una relación positiva con las vesículas extracelulares endoteliales en enfermos renales crónicos. Y, en concreto, cuando ya lo dividimos por grupos, observamos que esto se produce principalmente en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, aunque debido a la reducción ya del AN, aquí ya no resulta significativo, sería solo una tendencia. Por tanto, las conclusiones de este trabajo es que los niveles de decorina en plasma aumentan en pacientes con enfermedad renal crónica, que las técnicas de diálisis, pero fundamentalmente el trasplante, parece corregir la elevación de los niveles de decorina en plasma. Además, que el aumento de decorina en plasma se relaciona con una menor expresión de ICAM1 en monocitos, por lo que posiblemente la liberación de decorina favorezca la adhesión. Y, por último, que el incremento de los niveles de decorina se relaciona con un aumento de la liberación de vesículas extracelulares endoteliales en enfermos renales crónicos, sugiriendo una relación con el daño endotelial.
¿Esto qué supone a nivel del paciente? Pues bien, que la decorina podría ser un posible marcador diagnóstico de enfermedad cardiovascular en enfermos renales crónicos. Además, podría servir como posible marcador de eficacia de nuevas técnicas que quisiéramos probar en el paciente para ver cómo afecta al endotelio de forma un poco indirecta y sobre todo accesible. Y además, si estudiamos más los mecanismos que mueven esto y en general el glicocális, podría considerarse incluso una posible diana terapéutica. Pero para todo ello se necesitan más estudios. Por último, agradecer a todo el equipo, el haceros saber que hay otros grupos, otros trabajos por este grupo de investigación. Ahí dejo las referencias por si alguien quiere ir a verlos. Y especialmente agradecimiento a Sandoz por patrocinar mi llegada aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarte, en la determinación de decorina, por ejemplo, para comparar en los otros estadios de enfermedad renal, ¿Cómo? no solo en avanzada, sino en los otros grados. Se obtuvo la muestra de los distintos pacientes y ahí se midió en todos ellos. Pero no es el mismo paciente que va pasando por distintas técnicas, si es lo que preguntas. Es que no he entendido bien la pregunta. Por ejemplo, en el estudio está hecho en enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Sí. Pero los también que no tienen... en diálisis, en Sí, hemodiálisis. por o eso. sea, En el resto de pacientes que no tienen una enfermedad renal crónica tan avanzada se ha comparado por ver, supuestamente tendrán más nivel. O sea, como vemos, solo resulta significativo en los que aún no han entrado en diálisis, los que tienen unos mayores niveles en general de uremia y de tal. Parece ser por eso que la diálisis está mejorando esa situación y por eso los niveles de decorina no se ven tan aumentados. También puede ser porque estos pacientes suelen estar más controlados y en general más tratados, que eso, bueno, los médicos creo que sabrán más de ello, pero en general ya suelen tener tratamientos para evitar esa posible enfermedad cardiovascular y por tanto eso podrían estar desvirtuando los datos. Pero en principio, a diferencia de otras moléculas, porque por ejemplo también nos estudia el Perlecan, que es otro trabajo que os invito a ver, esto solo aparece aumentado en enfermedad renal crónica avanzada, antes de la diálisis, los prediálisis. El Perlecan, yo os adelanto, que aparece aumentada en todos. No sé, más preguntas. Me ha llamado la atención, Andrea, que en el trasplante baja de forma dramática, ¿no? Sí, sí. Entonces, debe estar en relación con toxinas urémicas que no se terminan de aclarar, ¿no? Y por eso es por lo que suben, después pasan por la fase de diálisis, se aclaran esas toxinas urémicas, en parte bajan, pero bajan sobre todo cuando ya se les pone un riñón que es capaz de aclarar todo eso, ¿no? Se podría decir que cuando ya la enfermedad renal se ha curado, parece ser que se corrige. O sea que sí, parece que está muy relacionado con esas toxinas urémicas. Debería ser que eso, que activan una serie de mecanismos que hacen que se libere el glicocális y por eso aparezca aumentado. Muy interesante. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Pasamos a la siguiente comunicación, que la va a presentar Carla María Ferri. Titulada Beneficios de la administración de pentoxifilina en la evolución de la aterosclerosis subclínica en pacientes con enfermedad renal crónica. Cuando quieras. Muchas gracias. Como ya me han presentado, paso directamente a la comunicación. Los autores no declaran conflicto de interés. Como todos sabemos, la enfermedad cardiovascular está muy ligada a la enfermedad renal, siendo la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte entre los pacientes con enfermedad renal crónica. Además, sabemos que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen una gran prevalencia de aterosclerosis subclínica, lo que se entiende como mayor tasa de placas de ateroma y mayor presencia de índices tobillos-brazos patológicos. Además, cabe destacar que la aterosclerosis, que es en muchos casos el sustrato de los eventos cardiovasculares, se entiende como una enfermedad inflamatoria crónica, compleja, en la que intervienen distintas vías y factores inflamatorios. Por otra parte, tenemos un componente, la proteína cloto, que, como sabrán los nefrólogos, se produce a nivel renal y puede estar anclada a la membrana o puede ser soluble en plasma, orina. Esta proteína tiene múltiples funciones, aunque la más conocida es la de ser el correceptor del FGF23, regulando la homeostasis del fósforo.
Lo que más nos interesa a nosotros es la interrelación que hay de esta proteína cloto con la inflamación, y además es una relación bidireccional. Además, cabe destacar, es muy interesante que cloto se ha relacionado con la enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, este trabajo que es de nuestro grupo, vemos que hay niveles reducidos de cloto, tanto a nivel soluble en suero como expresión génica en aorta, en aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria. Por otra parte, tenemos la pentoxifilina. Este es un fármaco que se ha usado para el tratamiento de la enfermedad vascular periférica, dado sus efectos sobre las propiedades rheológicas de la sangre. Pero además tiene otras funciones bastante interesantes, como los efectos sobre el sistema inmune, efectos antiinflamatorios y sobre la progresión de la enfermedad crónica, enfermedad renal crónica, como se pudo constatar, por ejemplo, en este estudio, el estudio PREDIAN, que se realizó en España, con pacientes con enfermedad renal diabética. De esta forma, el objetivo de nuestro estudio es explorar el efecto de la pentoxifilina en la progresión de los marcadores de aterosclerosis subclínica, así como la relación con cloto y marcadores de inflamación en pacientes con enfermedad renal crónica. Para ello dispusimos de una corte de pacientes, el TRA 182, que se financió por el Gobierno de España, donde teníamos un conjunto de pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 3, todos tratados con estatinas e inhibidores del sistema renina-angiotensina, es decir, sus tratamientos habituales, y dispusimos de un grupo control y un grupo tratado con pentoxifilina. Además, tuvimos la suerte de poder contar con muestras a tiempo cero y tras 18 meses de tratamiento. En los pacientes tuvimos datos de índice de tobillos-brazos y de grosor íntima media carotidio como marcadores de aterosclerosis subclínica. Para ello realizamos algunas determinaciones en el laboratorio, como son a partir de suero las determinaciones de cloto y marcadores inflamatorios mediante la técnica ELISA, y también a partir de tubos de sangre la expresión génica de cloto y factores inflamatorios mediante qPCR. Entonces, a tiempo cero, si comparamos nuestros dos grupos de pacientes antes de ningún tratamiento, vemos que no hay diferencias significativas, por lo que son dos grupos interesantes para ver el avance en ellos. Si ya al final del estudio nos centramos en la progresión que han tenido estos pacientes, podemos ver que no vemos cambios significativos en la progresión del índice tobillo-brazo, pero sí vemos unos cambios significativos muy interesantes, donde el grupo tratado con pentoxifilina presenta un menor aumento del grosor íntima media carotidio durante el estudio. Además, si nos centramos en el porcentaje de pacientes que experimentan un aumento del grosor íntima carotidio superior a 0,01 milímetros, usamos este valor porque es la mediana de nuestros datos, vemos que este porcentaje es muchísimo menor en los pacientes tratados. Si nos trasladamos a los marcadores renales, podemos ver que los pacientes tratados con pentoxifilina experimentan un descenso del filtrado glomerular menor que nuestro grupo control, como además ya se había visto en estudios anteriores como el PREDIAN que les comenté, que eran estudios potentes. Lo que en nuestro caso no vemos diferencias significativas para la albuminuria. Si nos centramos en las determinaciones séricas, vemos un menor progreso en la pérdida de cloto sérico, que no llega a ser significativo en los pacientes tratados, pero si miramos los marcadores inflamatorios, sí que vemos una modulación de la inflamación con el tratamiento de pentoxifilina. Si nos pasamos a los datos de expresión génica en células circulantes de sangre periférica, vemos cómo hay una modulación muy significativa de los niveles de cloto en los pacientes tratados con la pentoxifilina. Sin embargo, en este punto no vemos diferencias de expresión génica en los marcadores de inflamación. Hicimos un análisis de correlaciones en el que relacionamos el cambio, es decir, el delta, esta progresión de los valores de cloto y de los marcadores de inflamación, tanto a nivel sérico como a nivel de expresión génica, y su relación con los marcadores de aterosclerosis subclínica
que serían este aumento de índice tobillo-brazo, aumento de grosor íntima carotidio. Y vemos que hay una relación inversa significativa entre los niveles de cloto solubles y el incremento de cloto soluble y el incremento del grosor íntima carotidio, así como una relación muy significativa entre los niveles de expresión de cloto en la sangre con el aumento del grosor íntima media carotidio. Además, realizamos un análisis de regresión logística. Si miramos, por ejemplo, el modelo 2, que ya está ajustado por los factores de riesgo tradicionales y los marcadores renales, vemos que, tomando como variable dependiente este aumento del 0,01 milímetros del grosor íntima carotidio, que como dijimos es la mediana de nuestros datos, tanto la administración de pentoxifilina como el aumento de expresión génica de cloto son variables protectoras. Además, realizamos un estudio in vitro en el que aislamos células mononucleares de sangre periférica a partir de donantes sanos. Realizamos un ensayo in vitro y lo que medimos fue la expresión génica de cloto. En este caso vimos que la pentoxifilina por sí sola, como único tratamiento, no parece cambiar la expresión génica de cloto, pero sin embargo, cuando lo combinamos con un estrés inflamatorio, como es en este caso el lipopolisacárido de la pared bacteriana, con concentraciones crecientes de pentoxifilina aumenta significativamente la expresión génica de cloto. De esta forma, las conclusiones que desprenden nuestro estudio son que la administración de pentoxifilina en pacientes con enfermedad renal crónica se asocia a un incremento, a un menor incremento, del grosor íntima carotidio, este marcador de aterosclerosis subclínica. También concluimos que el tratamiento con pentoxifilina parece contribuir a preservar los niveles de cloto y modular el estatus inflamatorio en estos pacientes. Y finalmente serían necesarios más estudios para poder indagar un poco en estos mecanismos que relacionan la administración de la pentoxifilina con la preservación de los niveles de cloto y el efecto antiaterosclerótico. Y finalmente, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, en nuestro estudio es que nosotros no encontramos significativo justamente la parte de la proteinuria. Sí sabemos que en otros estudios más grandes nosotros teníamos solo 34 pacientes por grupo. Era una cosa un poco exploratoria para centrarnos en esto de cloto y la expresión génica. Pero en otros estudios más grandes que sí hay con la pentoxifilina, sí que se ve esa relación con la proteinuria. Y bueno, en principio parece que es por una protección de la célula, pero no... Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Aquí. Sí, una de las funciones más, después de la pentoxifilina como su tratamiento normal, era esta regulación del TNF-alfa, tanto expresión como a nivel suero, y sí que eso es bastante evidente, hay muchísimas... Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Por ahí? Nosotros es que a nivel in vitro, la verdad que es bastante complicado encontrar un modelo in vitro en el que se exprese cloto. No sabemos si es, por ejemplo, en los modelos que son cultivos celulares de ratón,
es muy difícil encontrar que se encuentre, que se exprese cloto bien, por lo que es difícil hacer los estudios. Y a nivel humano es que en sangre se detectaba muy bien y, por ejemplo, nosotros sí estudiamos vasculatura, células vasculares de aorta, pero era muy complicado llevar a cabo el estudio. Había algunos indicios, pero era muy complicado hacerlo bien. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Sí, la siguiente comunicación corre a cargo de Nuria Aresté y lleva por título Beneficios de una consulta monográfica cardiorrenal, experiencia de un centro. Cuando quiera, Nuria. Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar de nuestra experiencia en varios años de la consulta monográfica cardiorrenal. Como todos sabéis, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica. Asimismo, muchos de estos pacientes con enfermedad cardiovascular padecen enfermedad renal crónica. La insuficiencia cardíaca es una morbilidad frecuente y la peculiaridad es que en el paciente con enfermedad renal crónica no se trata adecuadamente por falta de evidencia de los tratamientos en esta población. Además, el paciente con insuficiencia cardíaca desarrolla enfermedad renal secundaria y congestión sistémica a veces de muy difícil manejo. El paciente con enfermedad renal avanzada y o en tratamiento renal sustitutivo es excluido frecuentemente de la lista de espera por este motivo, por insuficiencia cardíaca avanzada. La patofisiología del síndrome cardiorrenal es muy compleja, como veis aquí a la izquierda, influyen muchos factores en los que la congestión venosa es parte importante y anemia, hay muchos factores implicados, con lo cual a veces el manejo del paciente es muy complicado. Y además se añade que hay falta de evidencia a medida que desciende el filtrado glomerular, encontramos que no hay fármacos probados en ensayos clínicos que nos demuestren su efecto en esos estadios más avanzados. Recientemente se publicó este documento de bases para la creación de unidades clínicas cardiorrenales. Era un documento de consenso de los dos grupos de trabajo cardiorrenal de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Española de Nefrología. En este documento se establecen las bases para la creación de estas unidades, en el resumen es dar una asistencia integral especializada para tratar de forma con calidad y con seguridad a los pacientes con síndrome cardiorrenal. El objetivo de mi trabajo es evaluar los resultados de la unidad cardiorrenal del Hospital Macarena desde los años 2017 a 2022 y he analizado los siguientes aspectos. La optimización del tratamiento en el paciente con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica en distintos grados, también en grados avanzados. Programa de ultrafiltración peritoneal en insuficiencia cardíaca refractaria, tratamiento con diuréticos y valoración cardiológica para receptores de trasplante renal. La estructura de nuestra unidad cardiorrenal se compone de un cardiólogo, que este cardiólogo se dedica a unidad de insuficiencia cardíaca, un nefrólogo, en mi caso yo me dedico a diálisis peritoneal, y una enfermería especializada tanto de insuficiencia cardíaca como de diálisis peritoneal. El espacio, bueno, pues una consulta física para visita conjunta, que no es diaria, actualmente la estamos haciendo dos veces al mes, y una sala de procedimientos donde se puede administrar hierro, se puede administrar medicación, diuréticos, se entrena para las técnicas de ultrafiltración peritoneal y se puede realizar ecografía, ecocardiografía o bioimpedancia. Aquí vemos los tres pilares de la consulta que os voy a comentar. Vamos a ir por partes. En cuanto a la atención a pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, ya digo que al principio empezamos con una consulta al mes, ahora tenemos dos, la mayoría de los meses. Se valoran casos complejos de la consulta de insuficiencia cardíaca y de nefrología. Los pacientes vienen de las dos vías. Y sobre todo lo importante es que se toman decisiones terapéuticas en casos complicados. Uso de fármacos según las guías de práctica clínica de cardiología y titulación de estos fármacos. También se hace indicación de dispositivos cardíacos si es necesario. Tratamiento de la congestión médica o indicación de ultrafiltración, en este caso peritoneal. Y también se valora aquellos casos en los que se decide tratamiento conservador. En esta gráfica vemos cómo desde que se ha instaurado, pacientes, estos son los pilares del tratamiento, los inhibidores del sistema renina, los ARNI, los beta bloqueantes, los inhibidores del SGLT2 y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides son las bases actualmente del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Vemos cómo con esta consulta se han incrementado el uso de estos fármacos
a expensas sobre todo de pacientes que lo tenían contraindicado por ficha o no indicado en la ficha técnica y se están utilizando. Como veis, el uso de antagonistas de receptores mineralocorticoides, que es complicado, sobre todo a medida que desciende el filtrado, se ha aumentado también a expensas del uso de los nuevos quelantes de potasio. Aquí vemos cómo los pacientes que se han visto estaban al inicio en clase funcional más avanzada, clase 3 o clase 4 de la NIJA, y como tras el tratamiento han mejorado su clase funcional. Respecto a la ultrafiltración peritoneal, en insuficiencia cardíaca congestiva, se han tratado 18 pacientes desde el año 2017. Al inicio todos estaban en clase funcional 3-4 y han pasado a 2-1. El esquema habitual y más frecuente es el de un intercambio de icodextrina al día, con una ultrafiltración media de 650 centímetros cúbicos al día. Se han disminuido el número de reingresos de estos pacientes, que es su principal problema, los reingresos frecuentes, en un 89%. Hemos tenido algunas complicaciones, como una infección del orificio de salida recidivante que obligó a la salida de la técnica, una hidrotora y una hernia de pared abdominal. Y para finalizar, la valoración cardiológica para receptores de trasplante renal, que también nos ha parecido interesante incluirlo en la consulta. Instauramos una hoja de derivación con checklist estructurado y se han valorado en estos años 67 pacientes, simplificando sobre todo el proceso de acceso de estos pacientes al cardiólogo. Se han reducido el número de pruebas diagnósticas no indicadas y redundantes, con un tiempo de evaluación previo que podía llegar hasta el año y se ha pasado en algunos casos a 2 o entre 3 y un mes. Se han evitado consultas por paciente, normalmente el cardiólogo lo veía 2 o 3 veces hasta que daba el acto, y muchas de estas consultas son virtuales, no necesita el paciente venir, sino simplemente revisamos sus pruebas y se le da el acto directamente. Decir que con esta optimización del tratamiento que he comentado antes, se han trasplantado 4 pacientes previamente excluidos por insuficiencia cardíaca, y nos parece que ha merecido la pena únicamente simplemente por haber trasplantado a estos 4 pacientes. Creo que ya ha merecido la pena esta consulta de optimización del tratamiento. Para concluir, nuestra experiencia es muy positiva. La valoración integrada y multidisciplinar de una unidad cardiorrenal aporta beneficio al paciente en optimización terapéutica, manejo de la congestión, acceso a lista de espera. Y pensamos que la colaboración de cardiología y nefrología pueden abordar en el futuro no solo aspectos de la insuficiencia cardíaca, sino otros aspectos de la enfermedad cardiovascular en el paciente con enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. ¿Alguna pregunta o comentario en la sala? Por allí. Vale, muchas gracias. Tenemos un grupo de trabajo en la Sociedad Andaluza de Cardiología y bueno, muchos somos del grupo de la Sociedad Española de Cardiología, pero bueno, en petit comité lo estamos haciendo también en Andalucía. Así que animo, si hay algunos andaluz, que se apunte. Bueno, seguimos la última comunicación. La va a presentar María Kizlikova. Se titula El grosor de la capa de fibra nerviosa de la retina, que se relaciona con la magnitud de la calcificación coronaria en pacientes con enfermedad renal crónica. María, cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes. Como hemos comentado, soy adjunta de Hospital de Valdecía y os quiero presentar este trabajo. Entonces, en modo de introducción, pues como todos sabéis que enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbimortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica. La cuantificación de la calcificación de arterias coronarias es un marcador de riesgo de cardiopatía isquémica en población general, igual que en pacientes con enfermedad renal crónica. Y las alteraciones retinianas, medidas mediante la tomografía de coherencia óptica, están relacionadas con un mayor riesgo de cardiopatía isquémica en población general. Es un poco una parte desconocida en la población con enfermedad renal crónica. Aquí podemos ver pues, una imagen de semejanza entre riñón y ojo, que si alguien quiere profundizar, ahí dejo la referencia. Objetivos de nuestro trabajo,
son siguientes: realizar mediciones de grosor coroideo y el grosor de capa de fibras nerviosas de la retina en el ojo derecho mediante OCT y establecer una relación con la cardiopatía isquémica silente utilizando score de Agatston y la troponina. En este estudio unicéntrico prospectivo hemos incluido 127 pacientes con distintos grados de enfermedad renal. Se ha realizado a todos un TAC coronario para calcular score de Agatston y se ha realizado OCT para medir grosor coroideo y grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina. Niveles plasmáticos se han medido de troponina de alta sensibilidad con un ELISA. Entonces, si queremos explicar un poco mejor qué es exactamente lo que estamos buscando en OCT, esto es una imagen donde podemos ver qué es grosor coroideo. Grosor coroideo es la zona que veis aquí, esto es la lámina interna y toda esa estructura heterogénea es grosor coroideo. Entonces, nosotros hemos decidido conjuntamente con oftalmólogos medirlo en 3 puntos. Esto es fóvea, esto es entrada de nervio óptico y hemos medido en punto abajo de fóvea y después a 2000 micras al lado temporal y al lado nasal. Y de cara de grosor de capa de fibras nerviosas de retina, es esta imagen compleja. Entonces, es una zona circular peripapilar que si la ponemos en formato 2D podemos ver que es la zona entre la línea roja y línea azul. Entonces, podéis ver que no es uniforme, que va cambiando de grosor y esto es completamente normal. De hecho, los oftalmólogos tienen para distintas enfermedades pues, medidas exactas donde sería lo normal. Y en este paciente, esto se mide en 7 puntos: nasal temporal, nasal superior inferior, temporal superior inferior y en zona media. Entonces, justo este paciente, como en este gráfico, pues para simplificar un poquito las cosas, es verde. En este caso, todas las mediciones de este paciente serían normales desde el punto de vista oftalmológico. Y en nuestra población, pues la edad media ha sido 61 años, 37% diabéticos, la media de filtrado 39, grosor coroideo 243 y grosor de capa de fibras nerviosas 102. Si pasamos a los resultados, los pacientes con más edad tenían menor grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina y eso ha salido significativo. Es gráfico a la derecha y el gráfico a la izquierda es una tendencia de un peor filtrado glomerular con menor grosor de capa de fibras nerviosas. Si esto lo relacionamos con la calcificación, claramente grosor de capa de fibras nerviosas de la retina se relaciona de forma inversa con la calcificación coronaria total, con la calcificación en descendente anterior y con la troponina. Resultados de grosor coroideo se relaciona de forma inversa con ceca de EPI y a mayor calcificación coronaria total no existe ninguna correlación con grosor coroideo. Si dividimos pacientes según la calcificación coronaria severa o menos severa utilizando Agatston, si es severa es más de 400, podemos decir que el grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina era significativamente menor en pacientes con calcificación coronaria severa. Si esto lo exponemos a una curva de ROC, la área abajo de curva nos queda como 0.64. Estos resultados, si los enfrentamos a un análisis multivariante, grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina sí que sale significativo en relación con calcificación severa, con la edad, y grosor coroideo simplemente con la edad. Podemos concluir, por tanto, de nuestro trabajo la medida de grosor de capa de fibras nerviosas de la retina mediante OCT se relaciona con marcadores relacionados con la cardiopatía isquémica, como la calcificación coronaria, la troponina ultrasensible, en la población de pacientes con enfermedad renal crónica. El estudio de los pacientes con enfermedad renal crónica mediante OCT puede permitir estimar de forma no invasiva el riesgo cardiovascular. Y gracias.
Muchas gracias, muy interesante la correlación. ¿Alguna pregunta en la sala? Me ha gustado mucho la comunicación, pero desconozco la técnica, no estoy familiarizado con ella. Entonces, tengo dos preguntas. Por una parte, ¿cuál es la disponibilidad, digamos, en la práctica diaria, ¿no?, de este tipo de técnicas? Si es fácilmente accesible para una práctica habitual. Y en segundo lugar, creo entender que había una fuerte correlación con la edad, ¿no?, el tema del adelgazamiento y todo esto. Entonces, ¿hasta qué punto estamos viendo realmente una relación entre el adelgazamiento y el desarrollo de enfermedad, o es simplemente la edad la que está haciendo que orquesta todo, ¿no?, el adelgazamiento y el desarrollo de patología? Sí, vamos. La utilidad de la prueba yo creo que podría ser alta y no es tan compleja como podría parecer. Grosor coroideo es una forma que oftalmólogos nunca utilizan y si se mide se tiene que medir de forma manual, sacando imágenes y haciendo medidas, y cada trabajo hay una diversidad entre trabajos porque cada uno un poco decide cómo lo mide, dónde lo mide, a qué distancia, y es un poco complejo unificarlo. Entonces, de tema de grosor coroideo yo creo que es complejo, pero si hablamos de grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina, lo tienen bastante más simplificado por tema de aparatos, porque con todo lo de Big Data y análisis automatizados y inteligencia artificial es bastante automático. A pesar de que son 7 mediciones, el aparato lo hace prácticamente solo con que oftalmólogo o otra persona entrenada haga una imagen correcta. Entonces, probablemente grosor coroideo tendría como más dificultades para implantación, porque hay que hacerlo, medirlo, buscarlo y se necesita oftalmólogo, pero probablemente lo otro tendría más accesibilidad. Y de cara a la segunda parte, claramente sí, edad, y también hay otra parte que es glaucoma, porque glaucoma también influye en adelgazamiento, sobre todo de capa de fibras nerviosas de la retina. Entonces, claro, 3% de población tiene glaucoma y de ese 3%, 1,5% no sabe que tiene glaucoma. Entonces, tú si haces la prueba, a todos los pacientes vas a pillar pues 1,5% que tiene glaucoma pero no lo sabe. Entonces, claro, todo esto pues serían buenos estudios más grandes, multicéntricos, utilizando siempre los mismos parámetros para poder pues, establecer más claramente en qué pacientes esto es una cosa relacionada más con la edad o con su patología oftalmológica o tiene que ver con nuestro riesgo cardiovascular. Claro. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que damos por finalizada la sesión. Agradecer a todos los ponentes el exquisito ajuste al tiempo que han tenido y agradecer a la audiencia el hecho de estar aquí y su participación. Nada, buenas tardes y nos vemos en el Congreso. Muchas gracias.